Ahora en el programa voy a hablar con la doctora Carolina Vera. Y yo les propondría a ustedes que presten atención a lo que va a decir Carolina, porque Carolina es una de las personas dentro de la Argentina, tiene una trascendencia y proyección mundial, pero dentro de la Argentina que más conoce sobre un tema del cual habla muchísima gente, yo uno de ellos, digamos, sin tener la más vaga idea de lo que estamos diciendo, y que es sobre el cambio climático. Entonces un día llueve más, otro día llueve menos, hace más calor, más frío, y todo está el calentamiento global, y ves con el frío que hace, y etcétera, o al revés. Entonces Carolina sonríe, y yo me imagino que viendo todo lo que decimos todos nosotros, vos debes decir, qué desastre, esta gente no tiene la más vaga idea de lo que habla. ¿Hay algo de eso también? Algo. Yo soy de las personas igual que tengo el nivel de paciencia frente a lo que se dice más alto. Hay otros más porque tus compañeros intemperantes. no tienen ese nivel de paciencia. Algo que a mí me ayudó mucho es estar en Twitter, por ejemplo. Yo hace un par de años que entré y ahí puedo interactuar y cuando alguien dice algo que no está bien, le puedo decir con buenos modales, mira, esto es incorrecto por tal cosa. ¿Y qué es lo que más se dice? ¿Qué es lo que más se dice que es incorrecto? ¿Qué tenemos como percepción equivocada? La percepción equivocada es la siguiente, que uno piensa que de un día para el otro puede cambiar el tiempo y después lo que pasa en semanas, meses y años ya es cambio climático. Entonces, y hay un poquito del niño porque somos un país que experimenta. Pero si no es, la meteorología es lo que nos pasa día a día y después se le echa la culpa al cambio climático. Y lo cual no es verdad porque uno se olvida o tiende a olvidarse de la variabilidad natural del clima, que se da a múltiples escalas. Y como esa tenemos poca memoria, no tenemos tanta percepción. Carolina, ¿qué es para ustedes, para los expertos, el cambio climático? Después voy a decir, porque lo voy a decir ahora. Carolina es vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. O sea que cuando terminan de leer qué es lo que es Carolina, se tiene que ir toda la gente porque es muy largo este título. Sí, totalmente. Ahora, o sea, vos formás parte de un organismo mundial, en particular de uno de los subgrupos. Exactamente. El panel intergubernamental, que es más fácil decir por su sigla en inglés, IPCC, de ahora en más, es un panel que es muy interesante y esto también da un ejemplo de cómo se maneja el tema del cambio climático en el mundo. Es intergubernamental porque los países tienen una especie de como una asamblea de Naciones Unidas donde los países toman decisiones sobre qué reportes precisan que los científicos hagamos sobre el cambio climático. Bien. Y a partir de ahí entra la etapa de evaluación de la producción científica mundial para realizar esos reportes del estado del cambio climático, de distintos aspectos puntuales del cambio climático, que después esos reportes se usan para tomar decisiones como las que se tomaron, por ejemplo, en la última convención en París. Ahora me vas a hablar de eso, pero ahora que te escucho, cada vez que hay una intervención gubernamental, ni hablar intergubernamental, yo pienso, ¿dónde estará el dinero acá? ¿A quién le interesará que esto pase? O sea, ¿por qué quieren que los científicos investiguen sobre algo? ¿Qué es lo que le conviene? Porque me imagino que Estados Unidos tiene su propia agenda, China tiene la propia, Japón debe tener la propia, y cada uno pelea por sus intereses al margen de todo económicos. Y a lo mejor lo están disfrazando detrás de que les interesa el cambio climático. El cambio climático surgió en el ámbito científico, que empezamos a detectar que algo estaba saliendo de la norma. Ahí nuestros primeros órganos intergubernamentales, que es la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Medio Ambiente, crearon el IPCC para ir monitoreando. ¿Qué es lo que vieron? ¿Puedo preguntarte qué fue lo que les llamó tanto la atención? Las tendencias en la temperatura media global. Ok. ¿Y hay datos de eso? Y hay datos, que hay distintas maneras, desde registros instrumentales a proxies, por ejemplo, estimar la temperatura a partir de anillos de árboles. Se usan distintas medidas independientes de observación. Bien. Y entonces empezó lentamente a hacer sus informes. El IPCC era intergubernamental, pero los países no le daban bolilla, esa es la realidad. Bien. Pero en las últimas décadas, cuando ya lo que alertábamos empezó a pasar, empezó a experimentarse. ¿Por qué? Porque las primeras evidencias, lo que uno siente es en los eventos extremos. Entonces me dice, sí, siempre llovió, unas veces llovió más, otras veces llovió menos, pero
empezó a haber cambios en la frecuencia de los eventos extremos, en el aumento del nivel del mar, derretimiento de los glaciares, que ya eran evidencias incontrastables, y ahí el IPCC empezó a hacerse más político. Vamos a decir, los países hoy mandan sus representantes a las asambleas del IPCC y tiene una voz muy fuerte. Y para los científicos es un problema para nosotros, el poder combinar que las decisiones, como vos decís, políticas que cada país tiene y por sus propios criterios, no condicionen la ciencia. Ajá. Y eso nos une a todos los científicos que participamos en el IPCC, independiente del país que vengamos. La pregunta que te quería hacer tiene que ver, a ver, corregime si estoy equivocado con total tranquilidad. ¿Está medido que la temperatura media ha aumentado 1 grado o medio grado en los últimos 50 años? ¿Cuál es el dato que ustedes manejan? Más o menos. Uno toma una serie de temperaturas y puede definir cambios como uno quiera. Pero como esta es una percepción de todo el público, tenemos que tener reglas claras. Bien. Entonces, se toma como referencia 1850. Como inicio de la era industrial en este planeta. Y entonces, cuando se habla de un calentamiento global de 0,8, 0,9, como está ahora, es con respecto a la temperatura media global de ese año en particular. Entonces, el IPCC tiene como reglas muy claras para cuando da una estimación, también establece el grado de incertidumbre, se conocen las fuentes, uno debería poder replicar lo que el IPCC dice. Hay mucho cuidado en eso porque se sabe que puede ser considerado como manejada la información. Yo te voy a decir qué es lo que a mí internamente me hace ruido. Y seguro que yo estoy equivocado. Y te lo digo, yo estoy seguro racionalmente y yo lo digo, pero en alguna parte no me lo creo. O sea, no me creo estar equivocado, pero lo digo porque tengo que decirlo. A mí me cuesta trabajo creer que esto es una cosa que lo que pueda pasar localmente, cuando la Tierra y el universo y todo esto tiene la cantidad de miles de millones de años. ¿Cómo sabemos que esto que está pasando ahora no es un ciclo donde hace 1.000 millones de años o 2.000 millones de años eso estaba pasando o lo que fuere? O sea, me cuesta trabajo. ¿Qué medición pudo haber habido? Ahí ya no podemos hablar tampoco del anillo. Decime, perdón. De nuevo, nosotros no hablamos de observaciones, sino que hablamos de evidencias o de distintas piezas de observación. Pueden ser mediciones, estimaciones, pueden ser resultados de modelos. Lo que nosotros buscamos es tener un gran conjunto de estas evidencias, de la pregunta que uno desea contestar, y luego establece el grado de coherencia entre ellas y define en base a eso una aseveración. O sea, vos no tenés esta duda que tengo yo. Nosotros sí, la tenemos todos, pero nosotros vivimos manejando la incertidumbre. Eso es el tema. El problema, y ahí viene la comunicación, es que cuando se comunica como verdades. Y cuando lees un informe del IPCC, no hay una verdad establecida. Bueno, eso es muy importante. Ya lo que acabas de decir, porque yo cada vez que lo leo como una conclusión de un organismo internacional formado por un grupo de científicos de todo el mundo que viene, se siente y dice esto. Y yo digo, al diablo. No, porque en general uno lee lo que ya digirió algún medio. Cuando uno va a las fuentes, sí, un científico se siente conforme, porque hay una aseveración, hay un grado de incertidumbre y tiene ahí todos unos numeritos que dice todas estas publicaciones nosotros usamos. ¿Podemos hacer una pausa? Sí. Vamos a hacer una pausa con Carolina Vera y inmediatamente volvemos hablando de un tema del cual hablamos muchísimo, yo en particular, pero creo que en algún lugar no sabemos bien, o yo no sé bien de qué se trata y tengo un montón de conflictos internos. A lo mejor estoy representando a algunos de ustedes. Enseguida volvemos.